tienen la cuenta de Hackney, por favor busquen ese room que se llama SQL Injection, que está siendo proyectado en este momento. ¿No? Y vamos a entrarle por ahí. Un poco más de seguidores. Ahorita les voy a apagar estas luces. Claro. Muy bien. Un problema. Si necesito apagar las dos, no sé si eso fijaré. Claro, claro. Ok. Bueno, básicamente el escenario que queremos es, hay una aplicación web, ¿verdad? Como cualquier aplicación que ustedes se hayan conocido, no sé, el banco, o una red social, o no sé, el tech digital, o ¿verdad? La aplicación web que sea, con la que estén ahí familiarizados. Esas aplicaciones web por detrás tienen una base de datos. ¿Qué es una base de datos? Eso es parte de lo que vamos a ver hoy. ¿Todo el mundo ya pudo ingresar a este room? Sí. Sí, bueno. Ok, entonces, bueno, me dice, bueno, esto, como en el caso de ustedes, chicos, puede que haya un poquito de tecnología nueva, pero no es nada de que asustarse. Una base de datos, dice aquí, es una forma de almacenamiento electrónica en la que los datos están organizados de alguna manera. Ahorita vamos a ver cuál es esa manera. Dice que una base de datos que está controlada por un DBMS. Eso es lo primero. Entonces, las bases de datos típicamente uno las dibuja como un basurero, un tabla ahí, ¿verdad? Tabla donde no echa cosas. Aquí hay un software muy particular que se llama, como dice ahí, un DBMS. Este es el Database Management System. Uno puede tener un montón de estos. Hay un montón de estos. Tal vez han escuchado alguna vez de Oracle. Tal vez han escuchado de MySQL, tal vez han escuchado de SQL Server, SQLite, y la lista sigue y sigue. Hay un montón de DBMS, hay muchísimos. Por ahora vamos a asumir que tenemos alguno ahí genérico, no importa cuál. eh, y en este motor de base de datos es con el que vamos a trabajar. Nos dice que hay dos tipos de DNS. Hay unos que se llaman relacionales y otros que se llaman no relacionales. Para esto que vamos a hablar hoy, todo lo que vamos a hablar hoy es del primer tipo. Es todo relacional. Bueno, ahorita vamos a ver exactamente a qué me refiero con relacional. Pero por ahora, eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Dice que el enfoque del room este de Red Hackney es de nuevo, es lo mismo, ¿verdad? En base de datos relacionales. Y bueno, algunos ejemplos como los que les acabo de dar aquí, ¿verdad? Algunos ejemplos son el MySQL, SQL Server, etcétera, etcétera. Vamos a ver, entonces dice que dentro de un DBMS uno puede tener varias bases de datos. Entonces, aquí hay un dibujillo vacilón. Este es el servidor de bases de datos, el que yo dibujé como un target, es el que está ahí. Dentro de este tag, uno puede tener varias bases de datos. Dentro del DNS, ahí hay varias bases de datos. Uno puede tener una base de datos que se llama Shop para la tienda, una base de datos que se llama Staff para el personal que trabaja en la tienda, lo que sea, y una base de datos que se llama Cuentas. Todas estas son aparte. ¿Cuál es un requerimiento aquí? Que todas las bases de datos tienen que tener un nombre diferente. Un DBMS como este no puede tener bases de datos que se llamen igual. Todas tienen que llamarse diferente. Y ahora sí, dentro de cada base de datos tenemos la información organizada en tablas. Bueno, tablas puede imaginarse un Excel, que es una cuestión ahí tabular, donde uno puede organizar nada. Dentro de esta base de datos, las tablas tienen nombre. Por ejemplo, la base de datos Shop tiene una tabla que se llama Users, otra tabla que se llama Products, otra tabla que se llama Orders. Pueden haber cuantas ustedes quieran. Todas las tablas tienen que llamarse diferente.
una base de datos no puede tener dos tablas con el mismo nombre. Pero sí pueden haber tablas con el mismo nombre en diferentes bases de datos. Vean que, por ejemplo, esta se llama users y esta también, pero están en diferentes bases de datos. Bueno, eso está por ahí. Eh, entonces, la información va a estar organizada en estas tablas. Es lo primero. Pero entonces, ¿qué son las tablas? Estas tablas dice que están compuestas de columnas, como pueden ver. En este caso, esta tabla tiene tres columnas y tiene también varias filas de datos. Entonces, en las columnas, nosotros vamos a tener, bueno, de izquierda a derecha, no las puedo organizar. Cada columna va a tener un nombre. Esta tabla, la primera columna se llama el ID, es una tabla de usuarios, ¿verdad? Aparece. El ID del usuario, esto es solamente un consecutivo, usuario 1, 2, 3, etcétera, etcétera. El usuario, el nombre que tenga el usuario, ¿verdad? John, admin, Martin, sea. Y en este caso, passwords. El password de John es este, el password de admin es este, el password de Martin es este. ¿Okay? Cuando uno define una tabla de estas, uno le tiene que poner el nombre de las columnas y también tiene que decirle qué tipo de dato tiene. Entonces, los IDs van a ser siempre numéricos, por decir algo. Y aparte, uno puede agregarle propiedades especiales, como por ejemplo, que este es un número que incrementa automáticamente, algo que nos llama un auto-increment en SQL, o uno le puede decir, esta es un atributo muy especial porque yo quisiera buscar usuarios. Pero tal vez no los quiero buscar por nombre, pues puede ser que haya muchos con el mismo nombre, pero el ID, que es único, tal vez ese es un muy buen criterio de búsqueda, ¿no? Yo le puedo decir, cuando creo la tabla, este atributo es muy importante para buscar, ¿verdad? Y eso hace que todo el almacenamiento sea muy eficiente, etc. Ok, entonces tenemos las columnas tienen nombre y tienen un tipo de dato. El tipo de dato puede ser numérico, puede ser un string, puede ser una fecha, puede ser varios como un carácter, puede ser un booleano, un true false. Ustedes, ¿estamos bien con las columnas? Ok, entonces ahora vamos con las filas. Las filas lo que van a tener son ahora sí registros, información. En el registro número uno vamos a tener un usuario, ¿verdad? El que se llama John con este paso. En el registro número 2 tenemos el ID 2 con un usuario que se llama admin y el password X. Y así sucesivamente. Entonces, conforme uno va llenando la tabla de información, pues va agregando más y más y más filas. Y si uno eventualmente quiere eliminarlas, pues también puede eliminar filas. Lo que no puede eliminar nunca es los encabezados, ¿verdad? Los nombres de las columnas porque eso tiene que ver ya con el esquema, se llama, de la tabla propiamente. Eso no es información, sino la información empieza aquí, ¿verdad? En esta primera línea. ¿Están conmigo ustedes? Sí. Los estoy viendo principalmente a ustedes porque ya los van a llevar un curso de bases de datos, entonces, ustedes son mi principal preocupación hoy. Eh, bueno, entonces después están, bueno, las columnas, como les decía, tienen que tener un nombre único, cuando se crea la columna también se define el tipo de dato, lo que les decía, ¿verdad? Algunos tipos de datos comunes pueden ser los enteros, los strings, las fechas, y algunas bases de datos pueden tener tipos de datos muy especiales. Pueden ser bases de datos especializadas, por ejemplo, en almacenar coordenadas geográficas. Entonces, cosas pues, espaciales, ¿verdad? Vamos a ver qué más. Bueno, eso es básicamente aquí. Las filas, como decía, es básicamente los registros de la información. Aquí viene la comparación de bases de datos relacionales y no relacionales. En este caso no quiero meterme en ese campo. Bueno, aquí hay unas preguntillas al final. Dice la primera pregunta, que ¿cuál es el acrónimo por el que se conoce el software que controla una base de datos? DBMS. Es verdad, el DBMS. ¿Qué significa DBMS? Database Management System. Database Management System. Okay. Y ahora sí, ¿cómo dice, cuál es el nombre de la estructura que es como un grid ahí, como una cuadrícula que almacena la data? Entonces, eso es lo básico de trabajar, ¿verdad? Que le dan a ustedes un toque de teoría, después hacer algunas preguntillas ahí como para corroborar de que van entendiendo nuestra vida. Ahora sí, hasta ahorita hemos hablado solamente de bases de datos en general.
Y ahorita vamos a entrar en más detalle ahora sí de SQL, ¿verdad? SQL es el lenguaje. Voy a pedir un borrador aquí prestado para quitar esos escudillos que hice ya. SQL significa Structured Query Language, ¿verdad? Es un lenguaje de consultas estructurado. Eh, ¿Y por qué nos referimos a consultas? Porque realmente cuando nosotros tenemos una base de datos, ¿verdad? Como este tablo de acá, que tiene varias tablas, puede ser una tabla, puede ser otra. Uno lo que hace es manipular estas tablas a través de un lenguaje de programación. Todos saben Python, ¿verdad? Están aprendiendo Python, ustedes están ahí por la vida. ¿Python qué es? Un lenguaje de programación que sirve para qué? El propósito, se llama un lenguaje de propósito. En general, ¿verdad? Sirve para casi cualquier cosa. Pero, una pregunta, sí. ¿Solo existe como este lenguaje para bases de datos? Para las bases de datos relacionales, esto es más o menos un estándar. A pesar de que si usted tiene Oracle y tiene, no sé, SQL Server o MySQL, la sintaxis difiere ligeramente. Es casi igual, pero no es del todo igual, no son 100% compatibles. SQL es como la estructura, los otros son como los lenguajes, digamos. Más o menos. Ok. Sí, entonces este es como el lenguaje estándar, lo más básico, pero si ustedes, dependiendo del sabor de DNS que tenga, el lenguaje tiene la sintaxis cambia un poquitico. Entonces, básicamente, aprendiendo SQL, que es un lenguaje como Python, que es de propósito general, nada más que SQL es un lenguaje de un propósito más específico, ¿verdad? Solamente para manipular bases de datos. Ustedes pueden hacer cosas como insertar cosas en una tabla, borrar cosas en una tabla, actualizar cosas en una tabla, ¿verdad? Ese tipo de cositas. Entonces, es un lenguaje, nada más que es muy nicho, digamos, muy particular ahí para lo que para el tema de bases de datos. Entonces dice aquí, voy a más o menos ir leyendo aquí, pero no perderme. Dice SQL es un lenguaje rico en características que se usa para hacer consultas en bases de datos. Estas consultas de SQL se refieren o se conocen como statements. Bueno, entonces ustedes pueden tener un statement en SQL que hace algo, que inserta, que borra, que actualiza, ¿verdad? Lo que sea. Entonces dice, la forma más simple de un comando que vamos a cubrir es recuperar algo, ¿verdad? Traer algo de una tabla, información que ya existe en una tabla, vamos a ir a traerlos. Entonces, la sintaxis de esto se ve más o menos así. Para traer información se usa select. Entonces, mucho ojo aquí a la sintaxis de esto, ¿verdad? Se usa select. Select asterisco significa, normalmente aquí uno escribe select y el nombre de la columna, ¿verdad? Normalmente uno escribe aquí el nombre de la columna. Pero, si uno quiere referirse a todas las columnas, uno escribe asterisco. Es un comodín que dice, ok, seleccione todas las columnas. Y después uno le dice from y le dice cuál tabla. Entonces requiere el nombre de la tabla. Por ejemplo, en este caso, uno le dice, seleccióneme todas las columnas de la tabla usuarios. Muy importante, al final va un punto y coma. Porque si no, la sintaxis se rompe y no funciona. ¿Está bien? Eh, entonces, muy bien, estamos asumiendo que ya la tabla tiene info, ¿verdad? Entonces, esto va a ir a la tabla y se va a traer toda la información que haya. Toda la que haya en esta tabla, toda se la voy a traer. Entonces, si asumimos que la tabla tiene estos tres registros, esta consulta, cuando uno se la manda a un motor de bases de datos, lo que va a hacer es ir a la tabla y traerse las tres columnas y toda la información de las.
Vamos a ver qué dice aquí, tal vez ya importantes. La primera palabra es select, le dice la base de datos que queremos traer algunos datos. El asterisco dice que queremos traernos todas las columnas, está bien, ya lo dije. Eh, Uno podría también decirle, quiero que me dé solamente algunas columnas. Bueno, por aquí hay un ejemplo. Vean esta otra consulta que está aquí. Aquí le estamos diciendo, seleccióneme ya no asterisco, ya no todas las columnas, sino la columna username y password, separada por coma. Solamente dos columnas, no las tres, de la tabla de usuarios. Y entonces el resultado, ¿qué va a ser? El resultado va a ser este de acá. Vean que la columna que decía ID ya no aparece, ¿no? Porque yo estoy seleccionando solamente username y password. Entonces, lo que me está trayendo son todos los datos, esas dos columnas y todos los datos que hay en la tabla. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Cuando realmente devuelva tablas, ¿verdad? Debo poner varias. Varias tablas. Sí. No. Cuando usted hace un statement de SQL, una sentencia, tiene que decirle solamente una tabla. ¿Y cuál tabla quiere traer información? Usted podría consultar varias tablas pero usando una vara que se llama, por ejemplo, union, que es que una operación que une los resultados de varias tablas. No son como dos del Excel independientes, uno por cada tabla, pero al final los termina uniendo. Pero es propio de SQL. Eso es todo eso, SQL lo permite, sí, SQL lo permite. Ese es un caso muy particular que usted nos está preguntando, pero sí se puede. Nada más que la consulta es bastante más elaborada que estos dos links. Estamos bien acá, con una consulta básica. Ok. Después uno puede hacer una consulta, pero decirle también que quiere una cantidad limitada de resultados. Entonces, uno puede usar este keyword que se llama limit y uno le dice el límite de cuántos resultados quiere. En este caso, uno dice, igual que antes, ¿verdad? Seleccióneme todas las columnas de la tabla de usuarios, pero en lugar de traerme todos los resultados, tráigame solo uno. Entonces, él va, te trae las tres columnas, pero me trae solamente un registro, solamente a John me trae. ¿Estamos? ¿Ahora? Y solo del principio de la tabla. Sí, casi siempre él no garantiza que siempre se va a traer. Vamos a ver. No, de hecho, cuando uno la organiza, sí le trae los primeros registros, entonces sí son los primeros que... Lo que pasa es que en álgebra relacional, que es el fundamento de las bases de datos relacionales, no hay garantía del orden. No hay garantía del orden en el que están almacenados los registros. A menos de que usted deliberadamente los ordene por ID o por algún otro criterio. Entonces, si usted le pide un registro, él le va a traer uno. Él no le garantiza cuál, no hay una garantía, digamos, matemática de que le va a traer siempre el primero, porque el orden es irrelevante, a menos de que usted explícitamente diga que le ordenen los resultados. Por ejemplo, ahí estarían ordenados como por defecto por el ID, ¿verdad? Digamos que sí. Las bases de datos relacionadas generalmente no ordenan la info, como le digo, porque la estructura de datos subyacente al motor de base de datos no tiene un orden implícito. Es como en Python, que ustedes están familiarizados, ¿verdad? En la estructura de datos set, el conjunto. ¿Han usado el conjunto? Sí. El conjunto, usted le echa y le echa cosas. Cuando usted quiere traer algo, no necesariamente se lo da en el mismo orden siempre, porque él le garantiza que le guarda todo, pero el orden puede cambiar cuando usted lo quiere recuperar. Algo parecido pasa. Bueno, lo importante es que si ustedes le dicen limit 1, él va a tirar solamente el registro. ¿Está bien? Sí. Estamos haciendo un curso de bases de datos en 30 minutos, entonces, porque ellos son de primer trimestre, entonces estamos como haciendo un repaso rápido. Usted ya dio bases, sí, pura vida. Bueno, entonces ese es el límite. El límite tiene también varias cosillas vacilonas. Eh, Ustedes le pueden decir al límite, bueno, le pueden poner un límite de más de uno, ¿verdad? Quiero uso que me dé 10 o 20 o 50, pero le va a dar solamente eso. Eh, si ustedes quieren ir agarrando una tabla como por pedazos, entonces ustedes, el límite tiene dos parámetros también. Puedes decirle límite, número, coma número, y el primer número indica cuántos se quiere saltar, y a partir de los que se saltó, cuántos quiere recuperar, ¿verdad? Entonces, es parte de la sintaxis ahí, tal vez no es tan relevante, pero sí. Vamos a ver qué más. Bueno,
esta consulta que hicimos antes, súper básica, que decía select, columna, from y un nombre de tabla, puede hacerse un poquitito más elaborada. Entonces, yo voy a quitar el punto y coma aquí para hacerla un poquitito más compleja, porque puedes recibir una tercera línea aquí, que es la parte del where, donde yo filtro cuáles son los registros que me interesan. Cuando yo le digo dónde, y aquí escribo una condición. En este caso, yo le digo, deme todas las columnas de la tabla usuarios donde el username, que es un nombre de una columna, ¿verdad? Donde el username sea igual a admin. Entonces, en lugar de traerme a John, a Martin y a todos los demás, me trae solamente un registro, porque solamente hay un registro donde el username es admin. Entonces, solamente es. ¿Está bien? Digamos, si hubieran varios admin, Si hubieran varios admin, me va a traer todos los admin. Todos, él va a venir, el motor de base de datos, el DBMS, va a venir y agarra esta condición, toda esta condición que dice username igual admin, y va a ir registro por registro en toda la tabla, y siempre que esto de true, porque él va a tomar admin, va a tomar este valor de aquí y dice admin es igual a admin, true, entonces lo devuelve. Después va a tomar otro que se llama John, y dice John es igual a admin, false, no es, ese no lo devuelve. Luego toma Martin, Martin es igual a admin, false, ese no lo devuelve. Y si por ahí hubiera otro admin, admin es igual a admin, sí, entonces viene y lo devuelve. Entonces va a ir registro por registro, va a evaluar esta condición y en aquellos casos donde la condición de true, eso va a ser parte del resultado. y si yo quiero solo uno, ¿dónde pongo el límite? ¿Antes o después de...? Después, limit siempre va al final. ¿Ok? Y en el caso, diferencia entre mayúsculas, ¿En dónde? ¿es comparar o no importa? Uy, me parece. O el ¿Dónde? ¿Cuál depende. parte? ¿Ah? ¿Dónde en cuál parte estoy diciendo? No digamos que Ahí sí. Ya está en mayúsculas. Ahí sí doy. Aquí yo creo que sí es Ahí que sí, está. en todos los no, pero ahí sí. Sí. Porque esos son los caracteres. En esta otra parte no hay diferencia. Por ejemplo, el select puede estar como aquí en minúscula o puede estar como aquí en mayúscula. Eso es indiferente. A mí me gusta escribir esta parte en mayúscula y todo lo demás. Y el where también. Sí, digamos, todo esto puede ser mayúscula o minúscula. A veces puede no le interesa. Pero en este caso, si usted necesita buscar por admin todo en minúscula, tiene que ponerlo así. Como si hubiera un admin con una mayúscula, ese no lo va a encontrar. Eh, ok, entonces tenemos, seleccionen estas columnas de esta tabla, aquellos registros que cumplen esa condición. ¿Sabes? La condición puede ser igual, como en este caso, ¿verdad? Que username sea igual a admin, o puede ser que username sea diferente de admin. Y este es el operador de diferente, el signo de admiración y el igual. Entonces, en este caso, con ese cambio en la condición, va a traer a todos los demás menos al que es admin, ¿verdad? Que es admin es el que me va a dejar, por. Esta condición puede ser compleja en el sentido de que pueden ser varias condiciones booleanas unidas por operadores booleanos como or, and, y esos que yo estoy extrañando más de ese. ¿Okay? Entonces, todas esas, como en este caso, le podemos decir, seleccióneme todas las columnas de la tabla usuarios donde el username sea admin o el username sea John. ¿Okay? Entonces va a venir y me devuelve a John y me devuelve a admin. En los dos casos, yo true en un caso y después dio true en el siguiente, el que quedó por fuera fue Marco. ¿Qué devolvería aquí? Consulta a ustedes. Pues, si esto fuera un AND, ¿qué devolvería? Si aquí en lugar de un OR fuera un AND, No, solo si los dos. Solo si y los puede dos. darse que el mismo user sea algo y simultáneamente sea yo. No, Entonces, esta consulta con un AND aquí siempre sería no. false, siempre retornaría false, por lo tanto, nunca retornaría el resultado sería el conjunto vacío. En términos matemáticos,
el resultado de esta consulta del conjunto vacío, porque el username no puede ser simultáneamente John y admin, siempre va a dar false. ¿Ok? La vida. Esta es una consulta sumamente interesante. Perdón. Porque esto es en lo que se basan muchas aplicaciones para hacer el login, la pantalla de login. La consulta que va a hacer muchas veces en la aplicación es esta. Seleccióneme de la tabla, en este caso de usuarios, donde el username sea y lo que nosotros le ponemos en la pantalla, ¿verdad? En el formulario de login, el usuario que nosotros le suministramos, y el password sea y el password que nosotros también ponemos en la pantalla de login. ¿Okay? Y vean que esto es un AND, porque ahora sí yo necesito que calcen los dos, ¿verdad? Que si me va a permitir el login en plataforma del banco, sea mi usuario y mi contraseña, no mi usuario y la contraseña de alguien más, ¿verdad? Entonces tiene que ser un AND. Mi usuario y mi contraseña. Si estas dos cosas se dan en el mismo registro, ¿verdad? Que hay un montón de registros en la tabla, cuando esto da true, quiere decir que efectivamente soy yo, es mi usuario, yo me sé mi password y por lo tanto puedo autenticarme en la aplicación. Digamos, por eso es que sí es realmente el blanco, porque si usted lo usara para una misma columna como la otra, no. Exacto, si usáramos aquí para loguearnos en una aplicación Word, terriblemente vulnerable, ¿verdad? Nos permitiría loguearnos si pegamos el password de otra persona o otra persona que no sabe nuestro password, con solo poner nuestro login también podría entrar. Entonces, ¿verdad? Nada que ver. Aquí un OAuth sería una vulnerabilidad terrible. Entonces, es muy importante saber cuándo usar cuál. Bueno, entonces si hacemos una consulta donde el usuario sea admin y el password sea password con un 4 aquí, pues esto es lo que nos va a devolver. Es la única, esos registros de datos a veces se les llama tuplas también. Esta es la única tupla donde estas dos cosas se cumplen, ¿verdad? Esta y la otra, es una AND, ¿ok? Y este también es una comparación muy vacilón para strings. Uno puede decirle, deme todas las columnas de la tabla de usuarios donde el username, ya no, vean que antes usábamos un igual, ¿verdad? Para decirle que queríamos que fuera igual a admin. Bueno, ahora usamos un operador que se llama like, algo parecido a, ¿verdad? Donde el username sea como, y entre comillas ponemos que empiece con A y después no me interesa que haya. Entonces, el porcentaje es como un comodín, lo que sea. Entonces, recuerden que teníamos a Martin que empieza con M, a John que empieza con J y a Admin que empieza con A. Entonces, el único registro de los tres que va a volver true para este caso es Admin, ¿verdad? Porque empieza con A, como le dijimos aquí, y después los demás caracteres no importa, pero hacen match con esta, digamos, una expresión regular. Estamos. Uno también puede colocar el comodín, el porcentaje antes. Entonces aquí le decimos que empiece con A y termine con lo que sea. Aquí le decimos que termine con N y empiece con lo que sea. Y entre John, Martin y Admin, ¿cuál termina con N? Todos. Admin, John y Martin, ¿verdad? Entonces, igual todo. Pero todos terminan con N, por lo tanto las respuestas son todos. Todos hacen match. Y también el comodín puede estar al principio y al final. Uno puede decir, bueno, devuélveme aquellos registros en donde el string empiece por lo que sea, tenga MI en medio y termine con lo que sea. Entonces, ¿cuál tiene MI en medio? ¿Admin, John o Martin? Admin. Admin, ¿verdad? Eso no tiene MI, entonces ese es el resultado. Bueno, esto es como el union que les decía, es una construcción un poquito más elaborada que tal vez por ahora nos podemos saltar. Profe, y al revés también se podría. Digamos, de que ¿Cómo es al revés? uno podía poner al principio, al final, unas letras y en medio el símbolo de porcentaje. Sí, Sí. sí. Ok.
Esto ya nos vamos a saltar. Ok, lo otro, bueno, esto es todo lo que hemos visto ha sido para hacer consultas. Recuerden, asumimos que la tabla tiene info y nada más queremos ir a recuperar información. Para eso sirve el select. Ahora, ¿qué tal si no tiene info? Entonces necesitamos insertar primero información en las tablas. Entonces, la sintaxis para insertar información es la siguiente. Está el insert. Insert into. Y después le decimos en cuál tabla. Y las columnas. Y después le decimos cuáles valores. Y entonces separados aquí por paréntesis, también ponemos los valores. Vean lo vacilón aquí. Esta tabla de usuarios tenía 3 columnas. ID, el username y el password. Sin embargo, le estamos diciendo que me inserte en esa tabla el username y el password. ¿Por qué el ID no lo estamos insertando? Bueno, porque le habíamos puesto un atributo que es factible en el juego, que es que sea un auto-increment. ¿De acuerdo? Entonces, yo no le digo cuál es el ID, pero el motor de base de datos sabe cuál asignarle, ¿verdad? El siguiente valor que está disponible. Si está, ya teníamos 3 personas, entonces el siguiente valor será el 4. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros decimos nada más, inserte username y password, los nombres de columnas, y le digo estos valores. Bob y password 1, 2, 3. Vean que esto tiene que hacer match. Username hace match con Bob y password hace match con password 1, 2, 3. Yo no puedo tener aquí más cosas que acá. Tienen que haber, aquí tengo 2, aquí tengo 2. Están separadas por coma. Tiene que haber una correspondencia, ¿de acuerdo? Y entonces, después de que yo le digo que me inserte dentro de esta tabla, en estos atributos, estos valores, entonces la tabla va a quedar así. Ven que nunca le dije el ID, pero el motor de base de datos automáticamente le asignó el 4, inserto a Bob, inserto el password de Bob. ¿Ok? Esa es una sintaxis sencilla. ¿Qué pasa si ya no queremos insertar, si no queremos actualizar algo que ya está guardado en la base de datos? Entonces usamos la instrucción que se llama update. Entonces le digo, quiero actualizar. También. Lo siguiente que le digo es en cuál tabla, ¿verdad? ¿En cuál tabla quiero actualizar? Pues quiero actualizar la tabla, en este caso, users. ¿Y qué quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero cambiar? Para eso pongo esta palabra que se llama set. Quiero setear el username como root, el password como paso 1, 2, 3, y ahora le tengo que decir a cuáles registros, ¿verdad? Porque si yo le digo a cuáles, le va a aplicar esos cambios a todos los registros de la tabla, y eso generalmente no es lo que yo quiero. Yo quiero ir a actualizar algún registro particular con algún criterio particular. En este caso solamente quiero actualizar eh, el registro cuyo username actualmente es admin. Entonces ya yo no quiero que sea más admin, sino quiero cambiar admin por root. Y además el password que tenía admin, que no me acuerdo cuál era, ahora va a ser pass123. ¿De acuerdo? Voy a fijarme rápidamente cuál era el password que tenía admin. Vea, antes era password con un 4 y eso lo vamos a cambiar y ahora va a ser pass123. Estos, por cierto, son pésimas ideas de password, ¿verdad? Nunca usé un password de estos. Pero entonces ven que aquí se va a actualizar. Entonces ya no tenemos más, eso pues, realidad. Ya no tenemos más un admin. El que se llamaba admin antes, ahora se llama root. No, se llama root y el password ya no es password con un 4 en lugar de una A, sino que ahora el password es password 1, 2, 3. Password 1, 2, 3, ¿verdad? Porque eso fue justamente lo que nosotros le dijimos que queríamos actualizar. ¿Claros? ¿Cómo se consulta información?
cómo se inserta información y cómo se actualiza información. ¿Sí? Que no me referí en la sintaxis esa de los La sintaxis del update sí. es esta de acá. Entonces, es el update y el nombre de la tabla. Aquí lo esquematicé un poco en la pizarra de este lado. Y luego le digo set y voy a separar por comas columna valor. Voy a ponerlo así, col igual val, columna, si quieren, columna 1, valor 1, coma, columna 2, igual, valor 2, y coma, así sucesivamente. Y después va un where para indicarle a dónde es que quiero hacer esas actualizaciones. Igual, el where siempre va con una condición. ¿Sí? Y eso es básicamente la estructura. Update, set, where. O sea, el igual es como donde lo va a cambiar. Esta columna o este atributo sí, de la tabla, la voy a cambiar de lo que tenga, lo voy a poner eso. Y esta columna 2, lo que tenga, no importa, lo voy a sobreescribir con eso. Y así cuantas columnas usted quiera. Puede ser solo una, pueden ser todas, pueden ser algunas. ¿Y a dónde va a aplicar los cambios? Donde esta condición de true. Es decir, donde el usuario sea admin, solamente. Si usted no le pone la condición y termina aquí la sentencia, le va a aplicar los cambios a toda la tabla. Porque si no me está diciendo dónde, entonces él asume que está todo. ¿Está bien? Bueno, y el último caso es cuando queremos borrar info de la tabla. Tenemos una tabla ahí con un montón de registros, en este caso ya tenemos 4 registros, y queremos borrar alguno. Entonces vamos a decirle delete y le vamos a poner ahora delete from y el nombre de la tabla. Donde y una condición. ¿Ok? Entonces, yo le puedo decir, bórreme de la tabla usuarios donde el username sea Martin, es que yo tengo algo personal contra Martin, no, lo quiero volarme solo a él, no, no a todos los demás, solo a Martin. Entonces, ejecuto esa sentencia y vemos que el resultado después de la tabla como quedaría es esto, así, ¿verdad? Ya no está más Martin, ya va a desaparecer. Si en algún momento ustedes nada más le dicen delete from tabla, como en este caso, delete from users, adivinen qué va a pasar. Se vuelan todos los datos de la tabla. La tabla queda completamente vacía, no hay mucho cuidado. Yo tengo colegas que en el trabajo han hecho algo así y ya no tienen problemas, ¿sí? Okay. Todos los datos de esta tabla, la tabla sigue existiendo, pero vacía. Todos los datos se van. Entonces, mucho cuidado con esto. Y estas son las 4 operaciones básicas, ¿verdad? Leer algo, borrar algo, insertar algo y actualizar algo. ¿Están conmigo hasta acá? Entonces, respondamos esta preguntilla que sale aquí. Dice, ¿cuál es el statement de SQL que se usa para recuperar datos? Select, ¿verdad? Se ocupa para recuperar info. Dice, ¿cuál es la cláusula de SQL que puede ser usada para recuperar información de múltiples tablas? Esa no la vimos, me la salté, es la parte del union. ¿Cuál es el SQL statement que se usa para agregar datos? Search, agregar. Bueno, esas son las preguntas que hay. Ahora, todo bien. Creo que con la parte de SQL, hasta aquí lo podemos dejar. Ahora sí vamos a ver lo que es el ataque de SQL Injection. ¿De SQL tienen alguna duda? Estamos bien. Vean que hay un curso completo en la carrera de esto. Es más, hay 2 cursos completos, ¿verdad? De base de datos. Esto es apenas, ¿verdad? Una pincelada de, no sé, media hora o por ahí. Entonces,
No espero que sean expertos en bases de datos en esta media hora, pero por lo menos que tengan una noción que en una base de datos relacional se guarda en tablas y que hay un lenguaje particular para manipular la info que hay en esas tablas. ¿Están correctos? Ok, entonces, vamos a ver. Voy a volarme toda esta parte de la sintaxis para hacer un dibujito un poco diferente. Profe, ya con esto acompañamos bases de datos, ¿no? No creo que haya muchos profes de acuerdo con esa convalidación. Pero digamos que ya llevan unos principios ahí elementales de bases de datos. Que les podrían servir para cuando llegue. ¿En qué semestre se llama bases de datos? En el bote. El cero, el cuarto. Creo que en el segundo año es. Sí, sí, ese era el segundo año. El 0 o 4. Bueno, ahí van adelantando al libro, ¿verdad? Vamos a ver. Cuando nosotros tenemos una aplicación web, voy a poner así como API web, voy a poner aquí como un rectángulo. Ustedes le ponen el nombre que quieren a esta aplicación web, ¿verdad? Esto puede ser puede ser tag digital, puede ser una red social, esto puede ser internet banking, cuánta aplicación web se puedan imaginar, ¿verdad? Muchísimos ejemplos. Estas aplicaciones típicamente tienen detrás una base de datos. Sí, cuando ustedes se conectan, por ejemplo, a la cuenta bancaria, la aplicación les muestra su saldo, ¿verdad? Y les muestra las cosas de su tarjeta, las cosas propias de ustedes. Toda esa información está almacenada en una base de datos. Entonces, aquí hay una conexión directa entre la aplicación web y la base de datos. Y no solo la aplicación web le manda mensajes a la base de datos para escribir cosas, digamos, ustedes hacen una transferencia, tienen que ir a escribir que tu saldo se actualizó, ¿verdad? Sino que también la base de datos te trae información de la aplicación web, se trae información de la base de datos, para saber cuál es, antes de hacer algo, cuál es su saldo, cuál es toda su configuración, etc. Entonces aquí hay comunicación en los días, hay escritura y lectura para los dos lados. Ahora, esta aplicación web está típicamente, esto es internet, entonces está conectada en internet. Gracias a eso es que ustedes se pueden conectar a ella. Entonces en internet, por acá, y por aquí están ustedes tal vez en otra ramita de internet. Aquí están ustedes con su teléfono móvil, lo que sea en la mano. Aquí están ustedes comunicándose a través de internet con la aplicación web y la aplicación web en el fondo de datos. ¿Sí? Bueno, esta aplicación web interactúa entonces con la base de datos. Ese es el primer detalle que hay que tener en cuenta. Porque este ataque, vamos a ver ahorita, que es de inyección de SQL, se basa precisamente en cómo uno puede aplicar. Este es nuestro target de hoy, objetivo, la aplicación web. ¿Cómo sacar provecho cuando no se están haciendo validaciones adecuadas y lo que el usuario, qué tal si este usuario es maligno? Vamos a hacerle cachitos. ¿Qué tal si el usuario es maligno? Y entonces, aquí en la aplicación web, tal vez hay algunos campillos de texto, ¿verdad? Como usuario, password, tal vez otros campos. Y entonces inserta algún string malicioso de forma que corrompe o puede ser algo indebido con lo que hay aquí en la base de datos. ¿Y cómo lo hace? Con el lenguaje que usamos para manipular bases de datos. ¿Cuál es ese lenguaje? SQL. Eso, por eso el ataque, por eso el patrón de ataque se llama una inyección de SQL, porque ese atacante va a tratar de inyectar SQL en esta base de datos a través de esta aplicación. ¿Ok? ¿Cómo podría ocurrir tal cosa? Ya les muestro. ¿Están bien hasta acá o quieren hacer unos 10 minutos o algo ahí para los viernes? ¿Hablan bien? Bien, seguimos. Bueno, voy a mostrarles cómo puede pasar eso.
Imagínense que ustedes tienen esta pantalla de login, ¿verdad? Como muchas otras que han visto seguramente en su vida, es sencillamente tres partes, donde escribo mi nombre de usuario, donde escribo mi password y un botoncillo que dice login. Familiar hasta aquí, todo normal. Ok. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto que estamos viendo aquí es la aplicación web, ¿verdad? Esa es la interfaz que yo estoy viendo en mi teléfono o en mi computadora. Esa es la aplicación web, ese es mi browser, digamos. Firefox. En la aplicación web, debajo, la forma en la que está programada seguramente tiene algo así. Este es un código de un lenguaje que se llama PHP, que es muy común para hacer aplicaciones web. Es solamente un ejemplo. Entonces, uno podría imaginarse que esa pantalla de login está implementada de la siguiente forma. Hay un string que vamos a llamar una consulta de MySQL. Y esa consulta tiene lo siguiente, la misma sintaxis que vimos hace unos minutos para hacer una consulta de información. Seleccióneme todas las tablas de las columnas de la tabla cuentas, usuario, donde el username sea, y aquí esto es una variable, la variable que va a tener el valor que yo escribí en el formulario web. ¿De acuerdo? Entonces, eso, por decirlo. Y recuerden que esto tiene que ser un alt porque es un login, y el password sea, y esa también es una variable, que dice lo que sea que yo escribí en el formulario web. Entonces, esas dos variables, esta y esta variable, son lo que sea que yo haya escrito aquí en ese campito y lo que haya escrito aquí en ese campito. ¿Están conmigo? Entonces, vean que la consulta SQL se arma con una parte que está alambrada en el código fuente, que son esto, todo el select y todo, y una parte que yo como usuario le doy a la aplicación web. ¿De acuerdo? Se concatenan los strings. Un pedacito que estaba ya programado y un pedacito que yo le estoy dando. ¿Ok? Muy bien. Digamos que yo soy un usuario benigno y yo le doy mi usuario real, mi password real, y entonces esta consulta se ejecuta y después de que se ejecuta, yo lo que hago es buscar los resultados que esta consulta generó. Si la cantidad de resultados que generó esa consulta es mayor que 0, eso quiere decir que el login está a pura vida. Yo me logué. Es decir, encontró en la tabla de usuarios, encontró por lo menos un registro donde estaba mi usuario y mi contraseña. Entonces, eso quiere decir que acepté mi contraseña, yo soy, digo ser, y me autenticó la aplicación. Entonces, login igual true y ya me deja entrar y ya puedo hacer todo lo que yo quiera. ¿Estamos bien? ¿Cuál es el problema? El problema aquí es que yo no estoy validando estas entradas. Yo pude haber escrito aquí en el formulario cualquier cosa. ¿Verdad? Pude haber escrito otro usuario o una contraseña inválida, pude haber puesto caracteres especiales como comillas, pude haber puesto paréntesis. Y eso hace que la consulta SQL que se ejecuta por debajo, que es esta, puede ser que se corrompa la sintaxis. Entonces, digamos en el caso benigno que yo escribí mi usuario y mi password, entonces esta es una consulta perfectamente válida, ¿verdad? A nivel de sintaxis de SQL, esto está bien, tiene todas las partes, tiene las comillas perfectamente, ¿verdad? Esta comilla abre aquí, cierra aquí, esta comilla abre aquí, cierra aquí, la condición está unida por un AND, tiene el punto y coma al final, ¿verdad? Todo sintácticamente hablando, esto es SQL válido, ¿ok? Pero, si yo no soy el usuario benigno, sino que soy el que tiene cachitos, yo podría hacer algo como lo siguiente. En el campito de username, en lugar de agregar, no sé, un username válido, ¿qué tal si yo agrego una comilla?
¿Qué va a pasar con la consulta SQL que hay por debajo? Vean que esta es la consulta. La consulta básicamente, lo que yo escribo aquí, se viene para acá, y lo que yo escribo aquí, se escribe aquí. Si yo aquí escribo solamente una comilla, lo que va a pasar es que esa comilla se viene para acá. Esta comilla que acabo de dibujar es esta. ¿Y ahora qué pasa con este SQL que quedó aquí? Va a quedar uno sin cerrar. Sintácticamente, esto es inválido, ¿verdad? Usted le tira esta consulta a un DBMS y el maestro le dice sintaxis fichada, esto no corre, esto no funciona. Y que está sobrando, ¿verdad? Y al final, esta comilla parece que cierra con esta, pero de repente sale otra que no cierra con nada. Inmediatamente tengo un AND y ya, o sea, la sintaxis de esto ya no funciona. Entonces aquí ya tengo un problema. Esto ya es un tipo de inyección de SQL, ¿verdad? Ya estoy inyectando un componente, que es la comilla, que me está interfiriendo con el SQL que hay debajo y está haciendo que la aplicación se me caiga. ¿De acuerdo? Esto es como la primera prueba. Ustedes quieren saber si una aplicación web es vulnerable a un SQL injection. Lo primero que uno típicamente hace es ingresar una comilla en un formulario web y darle a enviar. Y si la vara explota, esa aplicación tiene una vulnerabilidad. Obviamente, hay cosas mucho más interesantes que hacer que desbloquear la aplicación. Y ahí estamos a ver cómo. Pero que la explote significa que le va a dar error o que se va a olvidar. La aplicación se cae, nada más cae. Pero de nuevo, hay cosas más interesantes que hacer que la aplicación se caiga. Por ejemplo, si usted, ese mismo ejemplo que yo acabo de hacer, de simplemente agregar una comilla en una aplicación web vulnerable, se va a ver así. Les va a decir, por ejemplo, el error, les va a decir en dónde fue que pasó, en cuál archivo, en este caso un archivo que se llama mysqlhandler.php. Inclusive, vean que les va a dar información de cuál es la consulta exacta. Select username from accounts where username, y vean que hay 3 comillas. La que yo inserté es la del medio, las demás ya estaban. Pero eso hizo que hubiera una excepción aquí, titular el error. Si en algún momento ustedes desarrollan aplicaciones web, que es altamente probable, son muy comunes, nunca, pero nunca le devuelvan el error completo al usuario. Al usuario le muestran una plantilla estándar que nada más dice su consulta no se pudo ser ejecutada, ¿verdad? El gatito triste o algo ahí, lo que sea. Pero toda esta información nunca se la devuelvan al usuario, porque si el usuario es malicioso, todo esto le sirve para montar el ataque más sofisticado, ¿verdad? Porque ya sabe exactamente cuál es la consulta y ya sabe exactamente cuál es el archivo. ¿Verdad? Tiene un montón de información valiosa aquí un atacante, entonces por eso el stack trace completo del error nunca, de por sí a un usuario no le interesa, a un usuario normal no le interesa saber en cuál línea de código cayó la aplicación, nada más le interesa que no sirvió, ¿verdad? Entonces, esto nunca, por favor, nunca lo hagan. Y lamentablemente, por defecto, esto es lo que la aplicación va a mostrar, el error completo. Entonces, hay deliberadamente que configurar la aplicación para que no muestre todo el detalle, sino muestre solo una pantalla de error por defecto. ¿Está de acuerdo? Bueno, entonces todo mal, ¿verdad? Se nos cayó la aplicación, pero las cosas pueden ser mucho peores, porque nada más con agregar una comilla la banda se cae, pero la banda se puede poner peor, porque si yo agrego, por ejemplo, esto de aquí, la consulta queda diferente. Si yo agrego en el username admin, comilla, espacio, or 1 igual, comilla 1, ¿cómo va a quedar la consulta por debajo? Bueno, dijimos que todo esto se copia aquí, ¿verdad? Bueno, lo voy a copiar. Quedaría admin, comilla. Or, voy a hacerlo en rojo para resaltar sintaxis y todo. 1 igual, comilla 1. Sintácticamente hablando, ¿esta consulta es válida o inválida? ¿Cómo? Es válida. Esto es SQL, las comillas abre y cierro en las consultas
están unidas las condiciones por OR y por AND. Perfecto. Esta comilla abre aquí, cierra aquí, en el punto y coma al final. Sintácticamente, esto es pura vida. Ahora, ¿ustedes creen que quien programó esta aplicación tenía en mente un username así? Claramente no, ¿verdad? Esto es SQL y lo estamos inyectando en un formulario para que la consulta que hay por debajo, que es esta, haga completamente otra cosa de lo que la persona que la programó tenía en mente. Por eso se llama una inyección de SQL. Estamos inyectando este SQL en una aplicación. ¿Qué es el problema? Que no se está validando. Esta entrada no se está validando. No estamos validando, por ejemplo, que no tenga caracteres especiales como la comilla o palabras más como el OR, el igual, ¿verdad? Esos son caracteres que mi username típicamente no tiene. Y sin embargo, nosotros no estamos filtrándolos, sino que lo estamos dejando pasar. Y al dejarlo pasar, lo que pasa es que después la consulta por debajo se nos arma mal. Bueno, mal desde el punto de vista defensivo, bien, desde el punto de vista ofensivo. Ahora, esto es una consulta muy interesante. Vean que este where tiene una condición que va desde aquí y termina acá. Y adentro tiene un OR y tiene un AND. ¿Qué va a retornar esta consulta? ¿Qué creen que retorna esta consulta? Primero, ¿cuál tiene? Estos son como los operadores aritméticos, ¿verdad? La suma, resta, multiplicación y división. ¿Cuál se ejecuta primero? ¿El OR o el AND? El AND. El AND tiene precedencia. Entonces, lo primero que se va a evaluar es esto y esto. Entonces, va a ir en la tabla, registro por registro, va a ir a preguntar a dónde hay un password vacío. Generalmente los passwords tienen algo, ¿verdad? Entonces, esto de aquí, casi siempre o siempre va a retornar true o false. Donde el password sea vacío, esto casi siempre va a retornar false. ¿De acuerdo? 1 igual 1, ¿qué va a retornar? Aunque sea un integer y un string, esto retorna true, pero en todo caso no nos importa, porque true y false siempre va a retornar false, ¿verdad? Que es un AND. Entonces, todo esto de aquí nos va a dar false. Entonces, voy a tacharlo todo y voy a poner false. Ahora, nos queda por evaluar esta condición o false. Vamos a encontrar algún registro donde el username sea admin en la tabla. Sí, hay un registro o podemos averiguar un username. ¿Verdad? Los usernames generalmente son públicos. Sus usernames del banco generalmente son su cédula. A los usernames de redes sociales generalmente uno los ve ahí, ¿verdad? ¿Cuáles son? Bueno, los usernames son relativamente conocidos. Pero siempre y cuando ese exista, ¿verdad? Siempre y cuando este exista, esto va a retornar true. Y true o false, ¿qué va a retornar? True, ¿verdad? Entonces, el where como un todo me va a retornar true. ¿Y qué pasa cuando la consulta retorna true? Cuando me encuentra por lo menos un registro, lo que va a pasar es que, recuerden el código cuando hay por lo menos una tupla donde esto da true, el login va a ser exitoso. Entonces, logré loguearme en una aplicación vulnerable sin tener un password. Y esto es una vulnerabilidad sumamente seria. ¿De acuerdo? Eso haciendo la inyección desde el lado de el user. ¿De acuerdo? Entonces vean que aquí lo que va a pasar es esto. Si yo hago select as disco from account donde el username sea admin o 1 igual a 1 y password vacío, la respuesta que me va a dar la consulta es esto. Me va a volver una tupla donde el usuario es admin, ¿verdad? Porque lo teníamos aquí. Y después el password que fuera vacío no importó, porque al final la conjunción con las otras condiciones hizo que eso no importara, ¿verdad? Entonces me devolvió un registro y por lo tanto llegué a tener acceso.
Pero yo también podría tener una inyección en el lado eh, del password. Ven que aquí, en este caso, en la parte de username no hay nada. Toda la inyección la puse en el lado del password. Todo esto es inyección que puse del lado del password, lo que está en esa llave. ¿Sí? Entonces, aquí yo digo, tengo un AND y tengo un OR. ¿Cuál tiene precedencia? Dijimos. Tiene precedencia el AND. Voy a buscar una tupla donde el username sea vacío y el password sea vacío. ¿Qué va a retornar eso? Seguramente. True o false. Username vacío, seguramente es false, seguramente no es permitido. Password vacío, false también, seguramente tampoco es permitido. False y false, todo junto, ¿qué va a retornar? False. Y ahora false. Or 1 igual 1, false o true igual true. Por lo tanto, esto va a retornar true no solamente para una tupla donde el username sea admin, como en el caso de arriba, sino que esto va a retornar true para todas las tuplas, todos los registros que yo tenga en la tabla. Entonces, yo puedo exfiltrar el dato, el nombre técnico, puedo exfiltrar toda la tabla. Y esto es lo que hacen los mayas que tienen ransomware, ¿verdad? Los mayas primero se roban toda la información, la exfiltran las bases de datos usando varas como esta. Después de que se la roban, la cifran y después de que la cifran tienen dos formas de extorsionar. Primero, le dice que si quiere recuperar su base de datos tiene que pagar. Y aún así, si no quiere pagar, le dice que ellos sacaron un respaldo de su base de datos y que si usted no paga igual, lo que van a hacer es divulgar toda la información de sus clientes. Entonces es una doble extorsión. Primero por el lado de recuperar la info y luego por el lado de divulgarla. Pero ahí dice el password y cierra la comilla, ¿no? Aquí, sí. Eso no debería quedar sin terminar. Password vacío. Está consultando con un password vacío, un username vacío, un password vacío. Lo que pasa es que como el AND hace que esto se ejecute primero es false and false, todo junto da false. Y luego se ejecuta el OR. Entonces, false, OR, 1 igual 1, 1 igual 1 siempre va a dar true. Y el Pero es que lo que no entiendo es, no debería o faltar una comilla o. no están completas. Es que se complementa la comilla que uno pone con la que ya está en el. Esta que yo puse en la inyección se cierra con esta que ya estaba. Lo que yo estoy inyectando es solo lo que está en la llavecita azul. Ah, ok. Esta ya estaba y esta ya estaba. Que normalmente usted lo pone y ya hay una antes y el lugar pone una después para ponerlo después. ¿O no? Esto sí es la consulta completa. Lo que yo estoy inyectando en el campo de password es comilla or 1 igual comilla 1. Pero esa roja no estaba antes, ¿o sí? ¿Cómo? Esa roja no estaba antes. Sí, las estoy resaltando nada más, pero ya estaban ahí. Es que no la vi, pensé que era del marcado. No, esas ya estaban. Estamos. Entonces sí, esta cierra con esta cierra con esta cierra con esta, todas están par. Sintácticamente, esto es perfectamente válido y esto es lo que va a resultar. Entonces, ¿cómo? Rebuscado. Ah, sí. Por eso es que esta gente que hace ransomware, por ejemplo, Conti, no sé si escucharon en el call, se ustedes, ¿verdad? Hace 2 años, en 2022, 3 años ya, que el Ministerio de Hacienda fue hackeado. Esa gente, Conti facturaba aproximadamente, según unos chats que se filtraron de ellos, unos $100 millones al año. Si usted cree que esto es rebuscado, claro, por $100 millones al año yo le rebusco lo que sea, la comilla que haga falta, el punto y coma, ¿verdad? Obviamente esto es sumamente lucrativo, es un patrón de ataque que, y esto no es nada, ¿verdad? Esto realmente no es nada. Hay otro tipo de ataques que ya son de ir y buscar bit por bit, leer en binario, son muchísimo más detallados. Pero el diablo está en los detalles, ¿verdad? Donde usted puede encontrar el error, por más sutil que sea y casi que todo el mundo lo pasó por alto,
Esos son los ataques que más duelen. ¿Y cuál es uno de los ataques más grandes que se han hecho, más relevantes, aparte de eso? Depende de cómo quiera usted clasificar relevante. Por ejemplo, uno de los más caros, si usted por relevante dice en términos de plata, uno de los más caros fue hace como 3 semanas, un agente de Norcorea que se llama Lazarus. Esto Podría decir todo lo que ha hecho Lázaro, que ha hecho un montón de que ha hecho cosas. un montón, pero el más caro de todos lo hicieron hace como 3 semanas, que se metieron a un exchange de criptomonedas y se robaron, si mal no recuerdo, como 1.5 billones de dólares. Era Es billones de dólares. Billones de dólares. Ese es el hackeo más caro que se ha registrado hasta la fecha, hace como 3 semanas. Lo puede revisar. ¿No? Si le salió bien. pues tiene la plata. Pues tienen la plata. Ah, no saben Y es que imagínense, digamos, un país con una economía tan reprimida y tan restringida como la de Corea del Norte, para tener fondos frescos, lo que ocupa uno de los fuentes de ingreso de ellos es hackear varas. Y esto es como el equipo élite de Corea del Norte para hackear varas Lázaros. Entonces ahí se metieron a de plata, que es un exchange de criptomonedas, y aparte las criptomonedas le dan la facilidad de que la plata se mueve en el mundo digital y la permite luego volver a fiat, a moneda normal, muy fácil. Entonces, eso es el cielo para ellos. Bueno, entonces, si nuestra visión de ese velo es como en plata, este es uno de los más importantes, pero también han habido hackeos importantes a, no sé, no sé, a hospitales, y ya no es como por plata, sino que gente muere. ¿Verdad? Entonces, sí, depende un poco de la visión que uno tenga de ese velo. Ha habido eventos. Más o menos, para ustedes dos que nunca habían visto SQL, más o menos se entendió la parte de SQL y en qué consiste el patrón de ataque que se llama SQL Injection. Sí. Profe, aquí solo tengo la última duda. Cuando Sí, bueno. uno le pone lo que sea, es un nombre de usuario, el programa lo va a interpretar como. O sea, el problema es porque el programa lo interpreta como un código cualquiera. El problema de fondo está aquí, que no importa lo que yo escriba en la ventanita, en el campo de username, nada más se concatena con eso. Es decir, se pega aquí. Lo que yo escriba en la ventanita viene, se inserta aquí, y lo que escriba en el password se inserta acá, y esto se ejecuta. Y el motor de base de datos no sabe que yo estoy aquí, en lugar de darle el username verídico, le estoy dando SQL. No se da cuenta, porque no está validando. Entonces ahí lo que uno tiene que hacer es hacer que no se interte, ¿Hacer qué? hacer que no se sea así como si fuera parte del código. Es validar la entrada, exacto, validar que no sean comillas, que no sean paréntesis, que no sean iguales, que de por sí son caracteres que un username usted típicamente no permite. Entonces, cualquier cosa que tenga esos caracteres, usted lo filtra. Y esta además no es la mejor forma de armar una consulta SQL, concatenando strings. La forma de hacer esto correctamente es usando algo que se llama prepared statements, que es una cosita un poco más sofisticada que tienen los lenguajes de programación para armar consultas SQL. No concatenando strings, sino con una forma ahí más sofisticada, pero un poquitillo más avanzado. Pero lo más importante es validar. Y otra cosa importante, la validación no la tienen que hacer aquí, en el móvil o en la compu del usuario, en JavaScript, por ejemplo, porque el JavaScript se ejecuta en el cliente y yo, si soy el atacante, yo controlo el cliente. Si toda la validación hace en JavaScript en mi máquina, digamos, en mi navegador, yo eso lo puedo deshabilitar. Entonces, si ustedes filtran los caracteres especiales solamente en JavaScript en mi browser, le paso por encima su validación. La validación tiene que hacerse, está bien, se la quieren hacer aquí, pero más importante, se tiene que hacer aquí, en la aplicación web. Cuando los datos ya llegan aquí, antes de mandarlos al motor de base de datos, aquí ustedes validan y filtran lo que tengan que filtrar. Y si todo salió bien, lo mandan a la base de datos. Y si hay algo mal, no se les ocurra
mandar la base de datos, ¿verdad? Ahí se puede poner fea. Otros cosillas, cosas más que pueden pasar. ¿Verdad? ¿Qué pasa si aquí en el username yo escribo Robert, por decir algo, que puedo hacer un nombre de válido, como Robert, comilla, cierro, punto y coma, y luego hago drop table. Esto no lo vimos, drop table, pero es para borrar la tabla completa y el nombre de la tabla, drop table accounts. Y después pongo guión guión, que significa comentario. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta consulta? Seleccionar todas las columnas de la tabla cuentas donde el username sea Robert. Y ahí termina la consulta, porque yo estoy poniendo aquí el punto y coma. ¿Verdad? Ahí termina la consulta. Entonces, seguramente me va a retornar un montón de registros cuyo username es Robert, si tengo muchos Roberts, no sé. Inmediatamente después ejecuta la siguiente sentencia, que es drop table accounts. Se vuelve la tabla completa. Y después, guión guión, es comentario y todo esto se ignora. Entonces me logué y de paso borré toda la tabla. Y ya la aplicación web quedó inservible, ¿verdad? Sin la tabla de clientes, no, la tabla de clientes. Entonces vean todas las cosas que yo podría hacer con una inyección de SQL. Podría insertar información, podría borrar tablas, podría modificar información. ¿Verdad? La lista de cosas que uno puede hacer. Por eso les decía al principio que está bien, con solo ingresar una comilla yo puedo botar la aplicación, pero eso no es lo más chiva, ¿verdad? Lo más chiva ya es cuando ustedes pueden insertar, borrar, crear información nueva, aumentarse el saldo de la cuenta acá, por ejemplo, ¿no? Todo ese tipo de cosas que podrían hacer con una inyección de SQL. Entonces, nosotros como programadores de aplicaciones, bueno, estos son slides que yo típicamente uso en el curso de seguridad del software, ¿verdad? Ahí es, bueno, la idea es cómo programar nosotros aplicaciones de forma segura. Con todo esto, lo que les quiero decir es, cuando ustedes reciban información de fuentes no confiables, como un formulario, ¿verdad? Que la gente escribe lo que quiere, siempre tienen que validar, porque ustedes no saben si el usuario es benigno o el usuario es maligno. Entonces siempre hay que validar la info porque puede hacer que nos inyecten SQL. Y hay otros tipos de inyecciones, este es solo un tipo. ¿Estamos? Ok, si quieren practicar esta vara en picos y tierra, .org, pueden clicar por web y hay algunos ejercicios de SQL Injection, entonces si quieren el resto, pueden compartir un montón, hablar de pueden poner eso en práctica para aplicar los inyectando SQL en una aplicación real, de un ejercicio real. Bueno, me dicen cómo les va y vamos por aquí. No sé si en el Discord habrá alguna consulta.